Buenos días. El día de hoy vamos a realizar el dibujo técnico 24 correspondiente a trazo de romboides. Para lograrlo tenemos los siguientes datos. En primer lugar vamos a comenzar con el trazo del segmento AB de 10 centímetros. Nos ubicamos en nuestro álbum de dibujo técnico y ponemos nuestro segmento. ¿Ok? Correcto, ya tracé mi segmento de 10 centímetros. Recuerden que todos los segmentos tienen un punto de inicio y un punto final que lo vamos a marcar con letras mayúsculas, en este caso A y B. ¿Ok? Correcto. El siguiente dato que tenemos del dibujo técnico es ángulo CAB de 50 grados. ¿Okay? Es un ángulo CAB de 50 grados. Eso quiere decir que el vértice va a ser el punto A, ¿sale? El punto A porque está en medio. Entonces nos vamos a ubicar justamente aquí en este punto A y de ahí vamos a medir los 50 grados, ¿ok? Ponemos nuestro compás de esta manera, nuestro transportador de esta manera. Comenzamos con 0 hasta 50. Ponemos una marquita justo aquí y a continuación vamos a realizar un segmento de recta. ¿Pero de cuántos centímetros? ¿De qué longitud? Aquí nos dice que el segmento es de AC de 7 centímetros. Correcto, 7 centímetros y trazamos. Correcto, quedó. Quito mi regla. A continuación voy a poner entonces la letra C correspondiente a ese vértice. Bien, lo que me acaba de quedar es un ángulo de 50 grados. Ok, entonces, ya teniendo ese ángulo de 50 grados, vamos a proceder a realizar los otros dos lados del romboide. Va a estar más o menos así. Ok, entonces, para lograrlo vamos a abrir nuestro compás a la medida del primer segmento, el segmento AB. Ok, observen que tomé la medida del segmento AB. Ahora vamos a trazar una paralela a este segmento. Recuerden que este romboide tiene dos pares de lados paralelos para que sea un paralelogramo. Entonces, simplemente me voy a ir hacia arriba para buscar una paralela a este segmento, ¿sale? Entonces voy a poner la punta de mi compás en el punto C y voy a trazar una curva. Correcto. El siguiente paso es modificar la apertura de mi compás ahora con el segmento AC. Es decir, tengo que reducir porque es más chiquito. Tengo que hacer con una mano porque con la otra estoy sosteniendo el video. Correcto, ya quedó. Observen. Ahora vamos a recorrer nuestro compás de manera paralela. Fum, 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 fum. Observen dónde me quedó mi punta de compás, en el punto B. Entonces vamos a proceder a realizar una curva. Y miren, hay un punto de cruce. ¿Se les ocurre qué vamos a hacer con él? Claro, vamos a unirlos con el punto C y el punto B. Primero unimos el B con el cruce y después unimos el C con el cruce. Listo, de esa manera nos quedó así. Observen. Y a este punto lo vamos a denominar punto D o vértice D. ¿Ok? Listo. Entonces, lo siguiente es medir los ángulos de todos los que corresponden a cada vértice. ¿Ok? Entonces, primero del B. Observen, aquí me quedó
de 130 grados. ¿Ok? Observen, empezamos con 0, recorremos hasta llegar a 130. Ahí está. Escribimos 130 grados. ¿Ok? Entonces, hay que observar algo. Cuando estamos posicionados en un lado del romboide, la suma de los ángulos que estén en ese lado nos va a dar 180 grados. ¿Ok? 50 más 130 va a ser 180. Después, observemos este lado. Insisto, en los paralelogramos, este lado, la suma de los dos ángulos a sus extremos tiene que dar 180 grados. 180 menos 130 me daría nuevamente 50. Después, 50, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Serían 130 grados. 130 grados. Ahí está. Entonces tenemos 4 ángulos, 2 de 130 y 2 de 50. Una propiedad de los cuadriláteros es que la suma, los cuadriláteros, en este caso de este paralelogramo, la suma de sus 4 ángulos va a ser de 360 grados. Esto tiene sentido porque como vimos que los triángulos, la suma de sus ángulos internos es de 180 grados, un paralelogramo está compuesto por dos triángulos, triángulo 1, triángulo 2. Obviamente la suma de los dos serían 360 grados. Correcto, entonces así quedó. ¿Saben qué nos falta? Nos falta las medidas, por supuesto. Es de 10 centímetros. Y de este lado su medida sería de 7 centímetros, ¿no? Ok, listo. Entonces, ahí quedó. Vamos a llenar el cuadro de especificación. ¿Ok? ¿Cómo se llena este cuadro de especificación? Simplemente vamos a revisar cuáles son las rectas, los segmentos de recta paralelos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos que AB es paralelo a CD. AB es paralelo a CD. Por lo tanto, voy a poner acá CD. Ahí dice AB es paralelo a CD. Después, ¿cuáles son otros paralelos? Pues AC es paralelo a BD. Y por último, vamos a especificar qué ángulos son iguales. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que el ángulo, vamos a utilizar únicamente la letra del vértice para que nos sea más fácil. El ángulo A va a ser igual al ángulo D. Por ende, el ángulo C va a ser igual al ángulo B. ¿Qué podemos ver ahí? Que los ángulos opuestos son iguales. Observen, A y D iguales, C y B iguales. ¿Okay? Y por último, este cuadrilátero es un paralelogramo. ¿Por qué es un paralelogramo? Porque tiene dos pares de lados paralelos, este y este. ¿Sale? Entonces ustedes ya saben, acá va su nombre y la fecha del día de hoy. ¿Ok? Listo, entonces nos vemos en el próximo dibujo técnico.